Acerca de la función de la pena, por Percy García Cabero, profesor de Derecho Penal, Universidad de Piura. Introducción. Ya en 1966, Roxin señaló que la pregunta acerca del sentido de la pena estatal no se trata en primer término de un problema teórico, ni por tanto de reflexiones como las que se suelen hacer en otros campos sobre el sentido de esta o aquella manifestación de la vida, sino de un tema de acuciante actualidad práctica. Sin embargo, la discusión doctrinal sobre la función de la pena parece seguir siendo vista como una cuestión teórica, sin mucha importancia práctica. En los ambientes universitarios se respira la idea de que la exposición sobre las diversas teorías que se encargan de responder a esta cuestión, o sea, de la función de la pena, podría servir en todo caso como una clase inicial en el dictado de la parte general del derecho penal. Pero las conclusiones a las que se puede llegar con esta discusión no repercuten finalmente en los concretos criterios de imputación jurídico-penales. A este parecer, sí, dice, las conclusiones a las que se puede llegar con la discusión es que no repercuten, dice aquí, no repercuten finalmente en los concretos criterios de imputación jurídico-penal, es decir, parecen discusiones solo teóricas y que no repercuten en la práctica de las soluciones jurídico-penales, o sea, de la función de la pena como tal, o sea, del sentido del derecho penal. Pareciera que solo es algo teórico y no repercute en la aplicación del derecho penal. A este parecer, que niega la utilidad práctica del conocimiento teórico, no cabe más que calificarlo de completamente infundado. Para ello bastaría con traer a colación la conocida afirmación de que no hay nada más práctico que una buena teoría. O sea, que han estado discutiendo acerca de que discutir sobre las funciones de la pena es algo teórico, sin embargo, adentrarse, reflexionar, profundizar en cuál deben ser las funciones de la pena va a repercutir en la mejor aplicación de las funciones de la pena y por lo tanto de las funciones de cuál es el propósito social que tienen las penas. Es decir, no se deja que pasen o que imputen o que pongan penas porque sí, porque incumplió una norma, sin tomar en cuenta cuál debe ser el propósito, es decir, aquí entramos dentro de lo filosófico del derecho penal, cuál debe ser el propósito social de las penas o las medidas de seguridad. La función de la pena debe informar todo el sistema penal, de manera tal que, de una u otra manera, tiene que influir en su operatividad. Tanto la previsión legal de la pena como su imposición judicial, la previsión legal de la pena como su imposición judicial y ejecución deben tener como un punto de partida la función que la sanción penal cumple. O sea, deben tener en cuenta no solo la aplicación, sino cuál es su propósito social y personal. En el plano legislativo, la determinación de la función de la pena permitiría, en primer lugar, hacer un juicio crítico sobre la legitimidad de la pena legalmente establecida. Es decir, que si se pone una pena, sea legítimo que esa pena coincide con el propósito que debe de ser. O sea, eso justifica, respalda, apoya cuando se impone una pena, si esta corresponde con el propósito de la pena corresponde con su propósito, entonces la justifica y la respalda. Una pena que no se ajuste a su función no podrá aceptarse, aunque se encuentre prevista en la ley. Es decir, la función de la pena es incluso mucho más importante que la ley misma, ¿sí? La ley debe de apoyarse en la función de la pena, no al revés. No es la pena que debe apoyarse, no es la función de la pena la que debe apoyarse en la ley, es la ley la que depende de cuál es la función de la pena. Así, por ejemplo, si la función de la pena es la sola retribución, o sea, el castigo, el pago por el hecho, resultará legítimo castigar a una persona por la comisión de un delito
aunque en el momento de la sentencia este delito se encuentre despenalizado. Es decir, si ya quitaron la pena para un delito, pero como había que como solamente la función es castigarlo, de todas maneras ya la hizo cuando la pena existía en la ley, cuando el delito existía en la ley, entonces por lo tanto solamente hay que castigarlo. Eso es cuando la función es retributiva, es decir, cuando es solamente por un castigo. No importa que después levanten la ilegalidad del delito, igual en el momento en que lo cometió estaba conformado por la ley ese delito, y como la función en este caso, o sea, está poniendo un ejemplo, como la función es solo para castigar, no importa que después ya no sea un delito, tienen que castigarlo por haberlo cometido antes. Sin embargo, no quiere decir que esta sea la manera correcta, y está hablando solamente un ejemplo, solamente cuando la función es retributiva, o sea, cuando su función o su propósito es de castigar, entonces no hay regulaciones respecto del delito que cometió, o sea, si lo cometió, paga por él, ¿cierto? No hay regulaciones que tengan que ver con la reforma interior de la persona, con la reforma moral, simplemente lo paga. Lo cual desde la lógica de la prevención general resultaría claramente improcedente, o sea, no tiene lógica, no tiene como sentido social que sea de esa manera. Pero además, la función de la pena es también relevante para discutir los marcos penales previstos por la ley, es decir, el contexto penal. En la medida que sí se entiende, por ejemplo, la función de la pena es la resocialización, es decir, la función de la pena no es solo retributiva de castigar, sino que es resocializar, o sea, otra vez, volverlo a incluir en la sociedad al individuo que cometió el delito. Difícilmente podrán considerarse legítimas penas privativas de la libertad como la cadena perpetua, que niegan la posibilidad de reinserción social del condenado. Es decir, cuando la persona tiene posibilidad de volver a pertenecer a la sociedad, carecería de sentido la cadena perpetua, a no ser de que se tomen en cuenta ya otras funciones, por ejemplo la retributiva, que es solamente de castigar, o en el caso que el tipo sea definitivamente no lo pueden resociabilizar, entonces tienen que aislarlo para siempre de la sociedad. La misma relación de coherencia con la función de la pena debe observarse en su imposición judicial. La coherencia de la función de la pena con la imposición judicial. Así, por ejemplo, en una concepción retributiva de la pena, volvemos al ejemplo inicial donde solamente sea de castigo, la pena adecuada al hecho solamente será aquella que se corresponda con la culpabilidad del autor, sin importar si con ello, estamos dando el ejemplo si solamente es para castigar, sin importar si con ello contribuye o no a la prevención general, o sea, no toma en cuenta el total. Cuando el objetivo de la pena o el propósito solamente es castigar, no toma en cuenta después las consecuencias que trae a futuro y socialmente. No toma en cuenta la prevención general o la resocialización del delincuente. Por el contrario, en una visión preventivo general, es decir, cuando no es retributiva para castigar, sino que tiene una función de prevenir generalmente, se llama preventivo general de la pena, una visión preventivo general, el juez se guiará, vamos a subrayarla aquí porque esa palabra es muy importante. La visión preventivo general se contrapone a la visión retributiva. La visión retributiva es castigo. La visión preventivo general tiene un propósito social mayor. Se guiará por los fines, dice, el juez se guiará por los fines de intimidación, imponiendo la pena como confirmación de la amenaza penal y dejando de lado, o sea, para que vean que la amenaza es en serio, dejando de lado en principio consideraciones referidas a la culpabilidad del autor, o sea, dejando de lado si merece o no castigo. Por el contrario, si el criterio rector del juez fuese la resocialización del reo, entonces podría encontrar legitimidad la aplicación de una pena indeterminada que solo terminaría si es que se cumple la finalidad de una efectiva resocialización del reo. Es decir, dice aquí, si la función no es solo castigarlo, sino que tiene una función preventivo-social, hay una legitimidad de la pena
Y esa legitimidad se termina cuando se cumple el objetivo, es decir, cuando el precio, cuando el reo, cuando el que cometió el delito se ha reformado, se ha revertido, se ha transformado. Entonces, como ya se cumplió la función, también terminaría entonces la pena misma, porque ya se cumplió la función. Cuando la pena es para castigar, entonces termina cuando se cumplió el castigo. Pero cuando la pena es para resociabilizar, o sea, con una función preventivo-social, entonces la pena termina cuando ya está listo para ser vuelto a poner en la sociedad. Esta es la primera página acerca de la función de la pena de Percy García Cabero, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura. Entonces tenemos que hay dos funciones, la retributiva y la preventivo-social. La fase de ejecución de la pena tampoco es ajena a la determinación de la función que cumple la pena. Muchos aspectos de la ejecución penal dependerán de dicha determinación. Así, por ejemplo, las medidas alternativas de la pena privativa de la libertad de corta duración solo podrían explicarse desde la perspectiva resociabilizadora de la pena, es decir, si no tendrían que ser mucho más largas. O, para ser más exactos,